Pues vamos a entrar ya de lleno, hay mucha información, como suele suceder prácticamente todos los días. Vamos a tomar este tema que es relevante también. Hay pues preocupación por freno a la importación de maíz transgénico. Impedir su entrada desde Estados Unidos es una violación al TEMEC, una raya más al tigre, y bueno, pues esto encuadra perfecto en la visión, en la filosofía del gobierno de la Cuarta Transformación. No están de acuerdo ni con el glifosato ni con pues la tecnología nueva que impera en la agroindustria, y bueno, pues evidentemente todos los productos transgénicos encuadran en esa visión. Vamos a platicar con el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, con Juan Carlos Anaya. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío, y pues gracias por invitarme, y más a un tema tan controvertido y que viene a causar mucha temas de que llama la atención al sector agropecuario, porque es un sector que se ha visto que es el que ha crecido en la economía, es un sector que no le ha fallado al país, y lo que se ve con este tipo de decreto que salió el día 31 es darle un golpe a la producción agrícola, pero también al tema del abasto nacional de maíz, que actualmente somos el mayor importador de maíz amarillo del mundo. A ver, vayamos por partes. Esta prohibición hay que encajarla pues en ese decreto que se publicó en los últimos días del año, en donde se prohíbe el uso de glifosato, y también la otra parte, el componente de ese decreto, pues tenía que ver con el cierre, el dique que se le impone a los productos genéticamente mejorados, como es el caso del maíz. Así es, como tú bien lo señalas, nosotros lo que vemos que el tema era glifosato, el tema que ha traído el presidente, la Semarnat, que creó la salida hasta también de un secretario, ¿no?, de este tema, pero también en este decreto del día 31 incluyen el maíz genéticamente modificado, que esperemos que solamente sea para maíz genéticamente modificado que se produzca en México, que te quiero señalar que actualmente en México no se produce maíz genéticamente modificado porque no está autorizado, está prohibido. Entonces, ojalá sea ese tema, pero que no sea el tema de que no se puede importar maíz genéticamente modificado, ya que lo que traemos de Estados Unidos, que es el 90% de las importaciones, es maíz genéticamente modificado, que principalmente viene para el consumo pecuario e industrial del país, pero no queda claro en el decreto, que son una de las cuestiones que debe cuidar el gobierno en este tipo de decretos que ellos establecen, porque crea mucha incertidumbre, que ya está llamando la atención de nuestros socios comerciales, de que esto pueda romper los acuerdos que tenemos, ya que México es su principal comprador de maíz de ese país. ¿Qué es lo que en términos de producción va a afectar esta nueva decisión o esta nueva determinación? ¿Cuáles son las zonas del país que más afectadas quedarían? ¿Cómo está la producción del maíz transgénico y cuál sería, digamos, la implicación en términos económicos que conllevaría esta disposición del gobierno de López Obrador? Aparte de los números, A ver, estamos perdiendo la comunicación con nuestro entrevistado. Estábamos charlando con Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, sobre la prohibición de los productos genéticamente mejorados, particularmente en el producto del maíz, el maíz transgénico, que se va a ir pues eliminando de manera gradual todas las importaciones para el año 2024. Eso es, digamos, el fondo de esta disposición. Hay afectación y, por supuesto, preocupación en las empresas
que se han dedicado a la producción de este maíz genéticamente mejorado y que, bueno, pues es una vuelta atrás, es parte, ya le decía, pues de la mentalidad que tiene pues este gobierno de la Cuarta Transformación, el ir pues en contra de lo que han sido las innovaciones en el sector agroindustrial. Pero ya te recuperamos. Adelante, Juan ¿Dónde me Carlos. quedé, Darío? Bueno, yo te hacía la pregunta de cuáles son las zonas del país en donde se está produciendo maíz transgénico y que en todo caso pues se verán afectadas. No, en México, como te señalaba, no se produce maíz transgénico, no está permitido el uso de semillas transgénicas, pero no está prohibido importar maíz transgénico. Por eso señalaba yo que lo importante es que el decreto precise que se mantiene la no autorización de producción de maíz transgénico, pero sí, si se prohíbe la importación de maíz, principalmente amarillo, que sí es transgénico, que viene de Estados Unidos y algo de Brasil, pone en riesgo el abasto nacional, ya que México es deficitario, solamente producimos el 65% de lo que consumimos, y eso hace que México sea el mayor importador de maíz del mundo, principalmente de maíz amarillo. Actualmente México produce 27 millones de toneladas y consumimos 43 millones de toneladas. En la producción de México, la mayor parte que producimos es de maíz blanco, donde somos autosuficientes. Nos sobra algo de maíz blanco que se va al sector pecuario. Aquí lo que pone en riesgo es al sector principalmente pecuario industrial, donde México tiene que importar más de 17 millones y difícilmente, solamente que diga el secretario de Agricultura que en 3 años, 4 años vamos a lograr la autosuficiencia, que yo con 40 años que llevo en este sector difícilmente se va a hacer. Sí preocupa que este tipo de decisiones cree incertidumbre, pero también un conflicto con nuestros socios comerciales. Háblanos precisamente de ese pues potencial conflicto con nuestros socios comerciales, entiendas Estados Unidos y Canadá, porque pues estos proyectos, estas inversiones están protegidas en el contexto del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Así es, y está de acuerdo también a los temas de biotecnología, porque gracias a la biotecnología estos países y muchas regiones del país, porque en México, aunque no hay genéticamente modificados, los maíces híbridos son los que nos han permitido tener una producción que se ha incrementado. Entonces, la realidad dentro del TECMEC están los acuerdos de biotecnología que se deben de permitir, y esto podría ser causa de un reclamo del gobierno americano. Y por otro lado, para los productores maiceros, que son muy importantes, y las grandes empresas comerciales de Estados Unidos, México es su principal mercado, uno por el volumen y dos por la logística, ya que a México nos pueden mandar el maíz por ferrocarril, por barco, pero por otro lado nosotros estamos comprando una materia prima porque no producimos y no somos autosuficientes. Entonces, la realidad, por un lado, es muy importante para los productores de Estados Unidos, pero por otro lado, es muy importante para nuestro sector pecuario industrial, ya que de no tener esa materia prima, ¿cómo alimentarían pues, todo el sector de bovino, cerdo, pollo, huevo, que tenemos que producir huevo, leche, carne, si no tenemos esta materia prima que ha permitido que nuestro sector pecuario sea uno de los sectores más importantes y que representa ya el 40% del valor del sector agropecuario y un gran sector exportador. Oye, Juan Carlos, hemos centrado la plática en el maíz, pero ¿qué otros productos pudieran verse afectados con este decreto? Bueno, actualmente te digo, Darío, no está en este decreto, pero ya está hecho. En el caso de la semilla de algodón, donde México en el norte producía mucha semilla de algodón, como ya no hay permisos de traer semilla, pues está cayendo toda la industria del textil, de los que hacen el algodón, y eso es lamentable porque la semilla transgénica lo que te permite es tener mayores rendimientos en pacas de algodón,
y el no usar genéticamente modificados sería un desastre, y entonces México va a ser un importador neto de algodón, pues principalmente de Estados Unidos y otros mercados, y la industria textilera está muy preocupada por este tema. Y también tenemos temas de soya, aunque producimos muy poco, también va a crear un problema. La realidad, sentimos que no están tomando en cuenta la parte científica, a los productores en este tipo de decisiones unilaterales que siguen creando una polarización e incertidumbre. Y vuelvo a repetir, en un sector que según el gobierno era estratégico, que es el sector del campo, el sector productivo, donde ellos quieren lograr la autosuficiencia alimentaria, con este tipo de medidas se ve casi imposible que lo puedan hacer. Pues Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, te apreciamos mucho estos minutos. Muchas gracias por la entrevista. Darío, a tus órdenes, y gracias por invitarme a tu programa, y nos mantenemos en contacto. Desde luego que sí, muchas gracias y muy buenas tardes.